bastante conocido, si usted quiere llamarle así. Sin embargo, siempre dentro de las cosas de la palabra, siempre dentro de la palabra hay cosas nuevas. Todos los días, la Biblia lo dice, que son nuevas sus misericordias cada mañana. Entonces quiere decir que los temas en el Señor son inagotables, son eternos, y por eso nosotros podemos confiar en que el Señor nos va a enseñar algo nuevo cada día. Amén. Yo quiero entonces platicar con usted acerca de algo que yo titulé La mejor adoración es con muerte. Y alguien podría decir hello, ¿verdad? ¿Por qué habla de esa manera? Espérese, ya ahorita que desarrollemos el tema usted se va a dar cuenta lo importante que es la muerte dentro de la adoración misma. Y para ello yo quiero llevarlo entonces a Génesis capítulo 22 y verso 5. Y ahí vamos a iniciar, y que el Señor nos ayude en el poco tiempo, en el tiempo restante, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Hago un paréntesis nada más y quisiera decirle a todos los hermanos que de alguna manera han profetizado, que profetizan continuamente, aunque usted lo haya hecho una o dos veces, no importa. Quisiera invitarle a que este viernes pudiéramos estar aquí todos, ¿verdad? Voy a tratar de desarrollar un tema acerca de ello. Yo sé que es discipulado y obviamente voy a dar opción a preguntas. ¿Por qué? Porque, hermano, es importante. Nosotros debemos de estimular los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces debemos de desarrollarlos. Yo estoy en el entendido de que una iglesia que no tiene dones específicamente proféticos, es un poco difícil que avance porque tiene muy poca visión. Entonces, en mi corazón jamás ha estado el vetar ni el vedar tampoco una situación de carácter profético dentro de nosotros, ¿verdad? Lo que pasa es que obviamente hay ciertas normas, parámetros, estatutos que rigen precisamente ese amplio mundo de la profecía, ¿verdad? Recuérdense que para empezar, la palabra profética más segura es la Biblia misma. Entonces, aunque la Biblia es la palabra de Dios, entendemos que la Biblia no es toda la palabra de Dios. Sí me doy a entender con eso. Es decir, el Señor no escribió la Biblia y se quedó callado, ¿verdad? Sino que Él sigue hablando. Lo único es que cada vez que Él habla, naturalmente que lo respalde con lo que ya dejó dicho, ¿verdad? Pero todo eso lo vamos a ver el viernes, y quisiera pedirle con todo mi corazón, ¿verdad? De que todos, aún los que no están, tal vez si les puede avisar, ¿verdad? Que me interesa que todos estemos aquí. Y muy enfáticamente la gente que ha profetizado y que profetiza, para que entendamos esos parámetros y no se esté hablando de una manera equivocada, ¿verdad? Dentro del pueblo. Amén. Ok, entonces, volviendo acá, tiene Génesis 22:5, cierro paréntesis, y dice la Biblia: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Entonces, mire, hermano, yo sé que usted sabe y conoce tal vez este tema a profundidad, o por lo menos bastante, diría yo, el tema de la adoración. La adoración, yo sé que muchas veces, incluso cuando nosotros hablamos o cuando se habla de ciertos cantos, hay gente que utiliza la expresión cantos de adoración, ¿verdad que sí? Pero en realidad no son cantos de adoración. Lo que hay es cantos rápidos y cantos lentos, ¿verdad? No son cantos de alabanza ni cantos de adoración, porque la verdad es que no se necesitan cantos para alabar al Señor. Usted puede alabar al Señor sin cantar, sencillamente con decirle: Señor, yo te alabo, ya lo está alabando y no está cantando, ¿verdad? Entonces debemos de saber tal vez un poquitito del vocablo, que las cosas como las hablamos, las expresiones que se han dado, a veces tergiversan, incluso ponen paradigmas en la gente.
Cuando hablo de paradigma, sí me doy a entender que es paradigma. Un paradigma es algo que lo pone a uno o que lo delimita a uno dentro de un marco y no lo deja salir de ahí. Y nosotros debemos de quitar esos paradigmas, ¿verdad? Basado en lo que la palabra dice, no basado en lo que la gente dice, ¿verdad? Entonces, para que a usted se le quite, por ejemplo, yo quiero quitar de su mente que hay cantos de adoración y que solamente con esos puedo adorar. No es así. La adoración va mucho más allá de solamente cantar un cántico lento, ¿verdad? Porque si no, entonces cualquiera que canta un canto lento está adorando al Señor, y eso no es cierto. Entonces, fíjese, pues aquí yo quiero hablar con usted entonces acerca de lo que Abraham dijo. Abraham viene y el Señor, usted sabe, y le voy a relatar nada más, tal vez usted ya sabe y la ha escuchado, pero creo que no le hace mal volverlo a oír. Hermano amado, el Señor viene y habla con Abraham y le dice: Abraham, dame a tu hijo, ¿verdad? Y entonces Abraham vino y empezó a arreglar a Ismael, y dijo que bueno, se lo van a llevar sin yo meter las manos. Pero el Señor le dijo: no, yo no te estoy pidiendo a Ismael, le dijo, porque ese es tu hijo, no es mío. Yo quiero al hijo de la promesa, yo quiero al que yo te di. Entonces, sencillamente viene el Señor y al pedirle eso a Abraham, ¿se imagina usted, hermano? Pues uno ama a sus hijos, ¿verdad? Y pues obvio, después imagínese usted, de 100 años ya Abraham, ¿verdad? Cuando engendró a Isaac, aparte de todo, como un hijo de la promesa, ¿verdad? Que el Señor le dijo que en él iban a ser benditas todas las naciones y que de él iba a salir simiente. Entonces, yo no sé, tal vez pasaron cientos de pensamientos en la mente de Abraham, hermano, porque, perdónenme, Abraham era un hombre como usted y como yo, ¿verdad? Que naturalmente empezó a pensar, yo creo que me tragué unas cuantas de esas cosas, yo como que tengo telarañas en la boca, esperen. Entonces, hermano, viene Abraham y dice: bueno, voy a entregar a mi hijo. Y hermano, yo me imagino que tal vez ni siquiera durmió, y cuántas otras cosas, ¿verdad?, han de haber pasado en la mente y en el corazón de Abraham. Pero al final agarra a su hijo, agarra un par de criados, agarra un asno, o pues la Biblia deja ver que era uno, ¿va? Le pone leña y vamos a ir a adorar. Eso fue lo que él dijo: vamos a ir a adorar. Pero hermano, ellos caminaron durante 3 días para poder llegar al monte a donde iba a adorar. Y yo me imagino que durante esos 3 días, hermano, la mente de Abraham y el corazón de Abraham, imagínese usted, el muchacho, dicen los estudiosos que más o menos tenía unos entre 15 y 17 años de edad. Ya a esa edad no es tan fácil, y más el viejito, ¿ah? Pues el muchacho iba platicando, él lo miraba y tal vez le preguntaba cosas, y tal vez hasta le había dicho: va, cuando sea grande quiero ser como tú, ¿verdad? Y dentro del corazón de Abraham ha de haber pensado: pero pues de hoy no pasarás, ¿verdad? O de estos días, dentro de 3 días no pasarás. Sin embargo, la promesa de Dios estaba en el corazón de Abraham, en decirle que su simiente iba a ser multiplicada, como la arena del mar, como el polvo de la tierra y como las estrellas de los cielos. Entonces viene Abraham, hermano, y en su corazón él tuvo que matar a su hijo, porque él lo que quería era entregarle su mejor adoración a Dios. Cuando la Biblia habla de adoración, es la honra a alguien. Entonces,
Ya antes había adorado a Abraham, a Dios, postrándose. Pero esta vez el Señor quería llevarlo a una adoración más sublime, más grande, que fuera más allá de él. Y entonces, en estos días, platicando con mi hermano Jorge y ministrándole la Santa Cena, el Señor trajo un pensamiento, pero así, como un rayo, ¿eh? O como una flecha, a mi mente y a mi corazón, que me estremeció, y dije yo, qué tremendo. Nosotros no sabemos adorar a Dios. Nosotros sabemos cantar, nosotros sabemos levantar las manos, nosotros sabemos inclinarnos delante de Dios, pero todavía no hemos llegado a la adoración en plenitud. Y entonces quiero enseñárselo para que el Señor nos ayude a poder llegar un día a esa plenitud. No voy a decir para que el Señor nos ayude a hacerlo de aquí en adelante, porque eso sí cuesta. Pero sin embargo creo que de aquí en adelante sí podemos empezar cada día a meternos a una verdadera adoración. Amén. Amén. Entonces viene Abraham, se lleva al muchacho y dice, voy a ir a adorar, espérenme aquí, voy a ir a adorar. Pero ¿qué iba a hacer verdaderamente? Sacrificar. Claro, iba a ir a adorar, porque si no, no lo hubiera dicho. Pero cuando digo verdaderamente, perdón, utilicé mal la palabra. ¿Cuál era el acto que él iba a realizar? A sacrificar a su hijo. Él iba a sacrificar. Él iba a honrar a Dios, devolviéndole a Dios lo que él le había dado. Amén. Y entonces, hermano, yo veo a un Abraham que tuvo que morir él antes que muriera su hijo. Abraham tuvo que morir. Tuvo que morir, hermano, a los pensamientos de hombre. Tuvo que morir al pensamiento de decir, no, yo, Dios podrá ser Dios, pero mi hijo es mi hijo y yo lo amo. Tuvo que morir al pensamiento de decir, ¿cómo me pides eso, Dios mío? ¿Cómo? Tuvo que morir a sí mismo. Tuvo que morir a su yo. Tuvo que sacrificarse él mismo. Entonces tuvo que morir a todos los pensamientos que le pasaron en su mente. Tuvo que morir, hermano, incluso, le voy a decir, y no renunciar, sino morir a ser el padre de aquel muchacho y entender que Dios era el padre de él y que se lo estaba pidiendo. Amén, amén. Entonces, miren, hermano, ¿sabes qué tremendo? Porque entonces, en el transcurso del camino, fue muriendo Abraham a todos sus deseos, a todos sus anhelos. Porque él, perdón, hermano, pero uno ve a sus hijos y uno anhela, ve tal vez en su pequeño un doctor, o un bombero, un policía, o de aquí pues va, no tan corruptos, o ve a alguien que se levante con bendición, no sé, un ministro, un apóstol, un pastor, un profeta, etcétera, ¿verdad? Igual con sus hijas, una mujer de Dios, una esposa de un ministro. Eso es lo que son ilusiones, son deseos que uno tiene. Amén. ¿O no? Amén. Es que su amén es así que como que no muy quiere, ¿va? Pero yo al menos para mis hijos sí quiero lo mejor, ¿verdad? Y desearía que el Señor los llamara con un ministerio, por supuesto que lo desearía. Amén. Pero hermano, aquel hombre tuvo que morir ahí. Tuvo que morir a sus ilusiones y lo peor de todo es que ya estaba viejo. No haber dicho de aquí a que tenga otro ya, olvídese, ¿va? Pero hermano, sin embargo, fue caminando hasta el lugar de adoración. Ya para cuando llegó, hermano, ya Abraham iba más muerto que otra cosa.
Y entonces, ¿qué era lo único que tenía que hacer? Sacrificar. Sacrificar. Mire, si Abraham no hubiese muerto, no se lo entrega al Señor. Si Abraham no hubiera muerto, no hubiera tenido el valor de agarrarlo y levantar el cuchillo, y en su corazón, hermano, perdóname, pero él ya era lo último, nada más era de degollarlo, porque así había que hacer con el cordero, o con el sacrificio, con lo que iban a sacrificar. Y entonces el Señor le dice, oiga, el Señor le dice, ahora sé que me amas. Entonces quiere decir que nuestra adoración cuando nosotros morimos nos lleva a conocer que nosotros verdaderamente amamos a Dios. Amén. Porque la adoración es a ese nivel, es la comprobación nuestra de que amamos al Señor. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque entonces, hermano, yo quiero llevarlo a un pasaje muy conocido por usted y por mí, que está en Juan capítulo 4 y verso 23. Entonces, digamos, yo sé que usted conoce este pasaje. Y es el pasaje de la mujer samaritana. Y entonces, hermano, llega el momentito en el que el Señor había afilado bien la espada, hermano, pero para hacer que aquella mujer muriera. Porque el Señor empezó a matar en ella todos sus deseos, a fin de que esa mujer llegara a entender la adoración verdadera que había que dar. Porque recuérdese que, digamos, a esa mujer, lo primero que le mata, hermano, es la enemistad que existía entre los samaritanos y los judíos. Porque así lo recibe la samaritana. ¿Cómo me pides un vaso de agua si yo soy samaritana y tú eres judío? Entonces el Señor viene y mata, quita esa barrera entre ella y él, entre ella y todo el pueblo judío. Porque no solamente era en él, sino era en todos los judíos. Porque era la representación de los judíos. Lo otro que mata, hermano, es la manera de vivir en cuanto a la forma de obtener el agua en su vida. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, si tú supieras que el don de Dios es el que te habla, a Él le pedirías agua. Entonces, hermano, le mató su manera humana de vivir. Porque lo que le quería hacer entender a aquella mujer es que tenía que vivir de la manera espiritual. Tenía que limpiar su vida. Tenía que morir, tenía que nacer de nuevo. Y lo tremendo es que en ese mismo, en un pasaje anterior o en ese mismo capítulo, me parece que eso, en el 3, es cuando el Señor le habla también a Nicodemo. Y le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le estaba diciendo? Hay que morirse y volver a vivir otra vez. Amén. Y a esta mujer, el Señor no se lo estaba diciendo, pero la estaba llevando. La estaba, pues si usted quiere llamarle así, la estaba orillando a morir. Entonces viene y su manera de llevar la vida era agarrar el cántaro, llegar al pozo de Jacob, que era su padre. Porque así fue como ella le dijo, ¿o no? Le dijo, yo vengo a traer aquí al pozo de Jacob, que es nuestro padre. Porque él lo dejó. Entonces, ¿cuál era su manera de vivir? A la manera de Jacob, no a la manera de Israel. No. Entonces, a ella le mató su manera de vivir engañando y engañándose. Porque realmente, hermano, la Biblia dice, no te engañes a ti mismo, oh hombre.
Que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que ciega. Y aquella mujer